Bueno, en este primer video tutorial vamos a repasar algunas nociones generales de la interfase del programa. 3D Studio Max 2008 estamos trabajando. Les había dicho que un concepto básico en 3D Studio es definir primero que todo lo que hacemos determina una escena. O sea, nuestro mundo virtual pasa a ser una escena de ahora en más, la cual está llena de objetos. Todo lo que ubiquemos nosotros dentro de esta escena, llámense geometrías, shapes, cámaras, helpers, todo lo que pongamos es un objeto. De esta forma lo que determinamos conceptualmente es que la escena se transforma, o sea, la escena sufre transformaciones, mientras que los objetos sufren modificaciones. Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que refiere al panel de las transformaciones va a estar ubicado en la barra superior, en la parte central. Mientras que todo lo que se refiere a la creación de objetos y a la modificación de los mismos lo vamos a tener en la parte superior derecha, en el panel este que se ve acá al costado. Entonces, lo que vamos a ver primero, antes de ver cuáles serían los mecanismos de selección, vamos a hablar rápidamente de cómo está dividido o compuesto nuestro espacio de trabajo. El 3D Studio lo que propone son 3 vistas planas y una perspectiva que viene por defecto. Todas vienen con una grilla, la cual se puede poner y sacar, encender y apagar, ahora vamos a ver cómo. Y cada una de las vistas planas también se pueden setear. Yo en este caso tengo el bottom en esta vista y quiero que sea un top. Entonces lo que voy a hacer es aprieto sobre el botón derecho con el mouse, view, y elijo la vista que quiero. En este caso es un top. Lo mismo puedo hacer con el resto de las vistas. Primero tenemos que encender la vista, van a ver que se enciende con un borde amarillo, y entonces ahí view y elijo la vista que quiero. Acá tengo un front, le puedo poner un right si quiero, la parte derecha. Acá tengo la vista izquierda, puedo hacer lo mismo, cambiarla y poner un back, supongamos. Y con la perspectiva pasaría lo mismo, puedo cambiar la perspectiva y elegir cualquiera de las vistas que aparecen en el menú desplegable. Una vez que hicimos, entonces, clic con el botón derecho en el mouse, elegimos la vista que queremos. La grilla, siempre con la vista activa, hago un clic sobre la vista que estoy trabajando y con la G de gato, de grid, grilla, enciendo y apago la grilla. Esto también es válido para todas las vistas. Y después, en la barra de botones que tenemos ubicada en la parte inferior derecha, el último botón de todos, el de abajo de todos, inferior derecha, lo que hace, maximiza el viewport que tengo activo. ¿Esto qué quiere decir? Si estoy ahora en el top y aprieto este comando, este botón, me lo va a poner en pantalla completa. Si lo vuelvo a apretar, vuelvo a la disposición original. Entonces, de esa manera podemos empezar a ver cómo se cambia la visualización de nuestro espacio de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un elemento cualquiera, que va a ser un box. Entonces acá vemos la representación en sus vistas planas y en la perspectiva. En las vistas planas, por defecto, aparece la vista, se llama en malla de alambres o en línea, el objeto transparente, mientras que en la perspectiva lo vamos a ver como un sólido. Después, más adelante, vamos a aprender que en realidad estos objetos no son sólidos, sino que son cáscaras. O sea, lo que nosotros vemos todo el tiempo es la piel de esos elementos. Vamos a generar otro elemento más, una esfera, y voy a hacer un cilindro. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son las herramientas de selección. En la parte central, entonces, de la barra superior de herramientas, vamos a tener primero un cuadro de restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el cuadro dice all, todo, implica que yo todo lo que seleccione en esta escena, ya sea una geometría, una shape, una cámara o una luz, va a ser habilitado para ser seleccionado. Cuando yo tenga mucha cantidad de elementos, para no confundirme y no seleccionar algo que no quiera modificar, lo que tengo que hacer es aplicar la restricción que le corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Si solamente quiero trabajar con las geometrías y no quisiera tocar las luces, por ejemplo, entonces le voy a decir que solamente me habilite la cualidad de las geometrías. De esta forma, entonces yo sí, como estos son geometrías, tanto la esfera, el cilindro como el cubo corresponden a esa cualidad, las voy a poder seleccionar. Si por ejemplo ahora es seleccionar a light, fíjense que yo me paro encima de las geometrías
y en ningún momento se me da la posibilidad de poder seleccionarlas. Entonces esto es muy importante, sería casi el primer paso a decidir antes de empezar a trabajar con una selección. Por defecto viene en All. Cuando tengo pocos elementos en la escena no me conviene cambiarlos porque bueno, lo importante o lo fundamental al trabajar con 3D Studio es acordarse de todos estos seteos, porque a veces después me puede pasar que hice una restricción en la geometría, si quiero tocar una luz y no me acuerdo, o que había hecho la restricción previamente y entonces no se me selecciona, entonces tengo que tener bien presente siempre este cuadrito de acá arriba de que realmente figure la restricción que quiero usar o que esté todo para ser seleccionado. Primer botón es la herramienta de selección de objetos, que es una flechita como el puntero de la compu, y lo que hace es selecciona. Para eso me tengo que parar justo en el bordecito de la línea del objeto y se va a encender de blanco. Cuando yo selecciono, lo único que hace es lo enciende de blanco. No genera ningún movimiento, ninguna transformación de ninguna índole. El segundo botón es el seleccionador por lista o por nombre, Select by Name. Cuando lo enciendo, me va a aparecer un cuadro de diálogos en donde acá aparecen también botones que son restricciones que implican qué tipo de objetos me está mostrando. En este caso viene por defecto encendida el display de la geometría, o sea que me muestra la geometría. Entonces acá me está mostrando el box 01, la esfera 01 y el cilindro 01. Si nosotros no le ponemos nombre a cada una de las formas que hacemos, la máquina las va a numerar por orden ascendente. De todas formas es muy importante ponerle nombre a todo lo que generemos, porque después cuando tengamos muchos elementos en la escena va a ser mucho más fácil encontrarlos. Cuando nosotros le pongamos nombre, acá vamos a tener o bien un ordenamiento alfabético o si no un ordenamiento numérico. Eso depende de lo que hayamos hecho nosotros. Si por el contrario yo tuviera vamos a hacer unas líneas, vamos a cancelar acá y voy a generar una línea para que entonces veamos la diferencia. Vamos a hacer un círculo ahí y vamos a hacer un rectángulo por acá. Entonces, ahora vuelvo al seleccionador por nombre. Fíjense, voy a apagar todos los botones. Si tengo todos los botones apagados, es decir que no hay ninguno en amarillo, no me muestra nada. Si aprieto el botón de las geometrías, solamente me está indicando las geometrías que tengo en la escena. Si apago y enciendo las shapes, que son las líneas, me está mostrando en este caso las dos líneas que generé, el círculo y el rectángulo. Si entonces tuviera los dos botones prendidos, tendríamos la sumatoria. Por un lado, las geometrías y por el otro, las shapes. Y además, fíjense que el icono que representa a cada objeto cambia. El de las geometrías siempre es una esfera y el de las shapes es este iconito que es un cuadradito, un triángulo y un circulito. Entonces de esta manera, repito, podemos seleccionar por nombre, acá donde dice Find, elegimos el nombre de lo que estamos buscando y el programa lo busca por nosotros y lo selecciona acá. Vamos a hacer el intento. Entonces, voy a seleccionar el box, la esfera 1, le doy OK y entonces ahí se me enciende la esfera 1. Si voy de vuelta y ahora elijo el rectángulo, le doy OK, siendo la shape, acá se me encendió el rectángulo 01. De esta manera así funciona entonces el seleccionador por líneas, por nombre, perdón. Al lado del seleccionador por nombre lo que vamos a tener es cómo queremos que funcione la selección. Para esto voy a maximizar, entonces con este botón voy a apagar la grilla con la letra G para que se vea más claro. Y entonces ahora les voy a mostrar lo siguiente. Con el botón de selección, si yo cliqueo y dragueo, puedo hacer un cross en forma de rectángulo. La forma del cross, o sea que en este caso sea un rectángulo, está determinada justamente por este comando, que dice rectangular selección región. Si yo aprieto y mantengo apretado con el mouse, se me va a desplegar este menú y yo puedo elegir entonces cómo va a ser la forma de ese cross. Siendo el círculo lo que seleccione, ahora lo que va a ocurrir es cada vez que clique, draguee el mouse, la forma de selección va a ser un círculo. Más abajo tenemos la forma de dibujo, como una especie de polilínea sería. Entonces, hago clic, dragueo, suelto el botón, vuelvo a draguear, hago clic, vuelvo a draguear, hago clic, vuelvo a draguear, hago clic
y cuando cierro, el puntero se transforma en una cruz y ahí puedo cerrar esa forma. De esta manera lo que me permite es poder seleccionar objetos que a lo mejor están entre muchos otros y tanto con el cuadrado como con el círculo sería de difícil acceso poder tocarlos. El siguiente botón funciona de la misma manera, hago clic y lo que hace es, me da como un lazo de forma libre, a mano alzada. Fíjense, yo lo que hice es el clic y no lo solté, sigo dragueando y dibujando y cuando termino la forma, ahí sí suelto y me va a quedar seleccionado. Y por último, el botón que está al lado, lo que hace es cómo quiero que funcione ese crossing. O sea, si yo había dicho, por ejemplo, que el cross en este caso es un cuadrado, para que funcione ese cuadrado como tal, acá fíjense que este botón me está diciendo que la selección está encerrando completamente el objeto que está en negro adentro. Entonces, si yo hago una selección y no encierro el objeto, fíjense que no selecciona nada. Solamente cuando encierre al objeto, entonces va a quedar seleccionado. Si yo quisiera que por el contrario lo corte al objeto, no tenga la necesidad de encerrarlo, simplemente hago un clic y cambio de opción. Entonces acá me muestra el icono que el cross está partiendo el objeto. Entonces de esta manera, con que yo toque apenas una puntita del mismo, lo voy a poder seleccionar. Cualquier puntita, cualquier sector. Entonces de esta manera tendríamos activadas las 4 herramientas de selección y las restricciones para cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre lo que sería el tipo de visualización en relación a las coordenadas y los pivot, que son justamente los centros de coordenadas de cada uno de los objetos. El programa ofrece diferentes códigos para poder entender las 3 dimensiones. Por lo pronto vamos a estipular que tenemos 3 dimensiones, por supuesto. El eje, vamos a hacer un box para poder entender esto. Acá tenemos el box, que lo hicimos en planta, lo vamos a poner en primer plano en todas las vistas. Vamos a ver qué es lo que vemos en este indicador que dice View. El sistema de visualización View es uno de los códigos que nos establece el programa para poder entender cómo funcionan las 3 dimensiones en cada una de las vistas planas y en la perspectiva. En el sistema View, que es el que vamos a usar, que es el más fácil, entiendo yo, para aprender, establece que siempre en la vista que yo tenga activa, el eje X va a ser el horizontal, el eje Y va a ser el vertical y el eje Z sería una línea que estaría atravesando perpendicularmente el monitor. Siempre es en la vista activa. Fíjense que si yo cambio entonces al right, acá aparece lo mismo. El pivot, que lo tengo acá abajo, me va a establecer que el eje X es el horizontal, el Y es el vertical y el Z va a ser el que está atravesando perpendicularmente al monitor. En la perspectiva, por el contrario, lo que me va a mostrar es cómo funciona de manera universal esas 3 dimensiones. El eje X se arrastra por el piso, vamos a decir, en una de las direcciones, el Y en otro, y el Z entonces es el que levanta, en este caso, la altura del objeto. Eso es muy importante que lo aprendan porque después, con el tema de las alineaciones que ya habíamos empezado a aprender, lo van a tener que tener muy registrado. La idea es que ustedes puedan dibujar solamente en vistas planas, teniendo en cuenta siempre la tercera dimensión, que es Z, que es la variable. ¿Ok? Si bien en realidad todas funcionan como variables, porque el view justamente lo que dice es que estando en top, X es esta dimensión y esta es Y, que no va a ser la misma que en right. Fíjense que el objeto no es un cubo perfecto, entonces ahora X e Y tienen una dimensión diferente. Pero siempre X es el horizontal, e Y es el vertical, y Z, repito, es la dimensión que atraviesa perpendicularmente al monitor. En relación a esto, lo que tenemos que aprender es que cada uno de los objetos entonces nace con un centro de coordenadas, que es lo que llamamos pivot. El pivot es este iconito que vemos acá,
que está apoyado en este caso en la base de la caja, y lo que me muestra con sus tiradores son cada una de las direcciones. Vamos a hacer otro objeto para poder entender de qué queremos hablar. Vamos a maximizar la planta y voy a hacer una esfera. Fíjense, cuando yo selecciono el objeto y no aplico ninguna de las transformaciones que serían mover, rotar y escalar, me va a mostrar el objeto con su pivot en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar en rojo me lo muestra, pero no me habilita a hacer ninguna transformación porque en verdad todavía no elegí qué es lo que quiero hacer. Como mover sería una transformación, ya que es una transformación en la escena. Si yo aprieto el botón de mover, ahí sí se me enciende en amarillo todo el pivot, y lo que ocurre es que si yo me paro en el eje Y, que queda encendido de amarillo, solamente lo voy a poder mover en Y. En X, cuando se encienda de amarillo, lo podré mover solamente en X, y si me paro en el medio de los dos, aparece este cuadradito que hace que pueda moverlo libremente en X y en Y. Esto funciona para todos los objetos. Yo les había comentado que también hay una posibilidad de apagar el pivot. Apagar en el sentido en que, si bien sigue formando parte del objeto, hace que yo, digamos que una vez que seteo la restricción en el movimiento, lo apago y ya me queda seteado de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces tengo mucha cantidad de objetos, entonces con el mouse paso por el pivot de otro objeto o el que quiero mover y se me cambia la restricción. Entonces ahí es donde empiezo a hacer líos. Entonces supónganse que yo quiero que esto quede en movimiento libre en X y en Y en planta. Una vez que lo tengo seteado, que compruebo que lo puedo hacer, con la tecla X lo voy a apagar. Entonces vuelve a la disposición del pivote en rojo, pero como el objeto está seleccionado y la herramienta de transformación mover está activa, yo lo puedo mover libremente con el seteo último que hice. Lo voy a encender, voy a hacer una restricción en Y, de manera que solamente se pueda mover en Y, lo voy a apagar y entonces ahora también me quedó con esa restricción activa. Para poder volverlo a mover en todas las direcciones, tengo que encenderlo con la tecla X de vuelta, aplicar la restricción en X y en Y, y entonces ahí seguiría trabajando. Algo que yo les había dicho es que hay un panelcito que se obtiene, ahora van a ver cómo, que también permite trabajar sobre las restricciones de los objetos. Y esto lo vamos a hacer parándonos en la barra, acá arriba, fuera de cualquier icono, botón derecho, y lo que vamos a tildar es el tercer menú o ítem que dice Axis Constraint. Al tildarlo, bueno, a mí ya me aparece acá vertical porque yo ya lo había puesto anteriormente, pero a ustedes seguramente les va a aparecer el panel desacoplado ahí flotando. Entonces yo lo puse vertical, ustedes lo pueden ubicar donde quieran. Esto se puede poner ahí y aparece horizontal. O sea, la barrita esta se la llevan a donde quieran, pero ténganla presente porque la vamos a usar mucho. Entonces la toman de la barrita azul, a mí me gusta tenerla ahí en vertical. Entonces fíjense, selecciono el objeto, si aprieto X en la barra, automáticamente se me enciende el tirador amarillo X y se me apaga el resto. Y si toco Y me pasa lo mismo. Si aprieto X e Y me va a aparecer entonces los dos tiradores activos para que me pueda desplazar libremente. Bueno, muy bien, entonces esto sería un poco cómo funciona sintéticamente el sistema View de coordenadas. Vamos a relacionar el sistema View con el tipo de pivot, o cómo están relacionados los pivots en relación al sistema de visualización. Fíjense que al lado del tipo de visualización tenemos un iconito. En este caso son dos elementos con un puntito rojo cada uno de ellos. El puntito rojo simboliza el pivot. Y lo que me está diciendo esta primera opción es que cada objeto tiene su pivot particular. O sea que está conservando la forma en la cual nació, con su eje, con su centro de coordenadas propio. Si yo aprieto y mantengo apretado, el segundo elemento lo que me muestra es que tengo dos elementos, pero el pivot es común a ellos. Y esto ocurre cuando yo selecciono, voy a cambiar la restricción de selección para que encierre los objetos. Fíjense, si yo selecciono estos dos, automáticamente se me cambia el botón del pivot y entonces lo que aparece es que el programa calcula el centro geométrico de los dos elementos y va a ser un pivot común a los dos, de manera tal que yo voy a mover los dos elementos, pero desde ese lugar. Esto pasa solo, automáticamente, cuando trabajo con más de un elemento a la vez.
Y por último, tengo esta tercera opción que lo que me muestra son dos objetos con el pivot fuera de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo le voy a tener que decir al programa es dónde quiero que ubique el pivot, el centro del movimiento. Para eso lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con el tipo de visualización. O sea que este sistema no funciona solo, este comando no funciona solo por sí mismo, sino que hay que asociarlo a otro tipo de sistema de visualización, que es el que se llama pick. Despliego la cortinita y voy a elegir el pick. Una vez que elijo esto, el pick, tengo que picar, valga la redundancia, o cliquear sobre el objeto que yo voy a determinar que funciona como un pivot. Puede ser un objeto, una geometría que yo tenga ya generada en la escena, o más adelante vamos a hablar de los dummies. Los dummies son como helpers, son ayudantes que no son objetos, o sea, no se ven en los renders, pero funcionan como objetos justamente para este caso, para usarlos de pivot o de seguimientos de cámara, etc. Pero para no confundirnos demasiado, lo que yo voy a hacer es, voy a elegir entonces pick y voy a pararme, fíjense, sobre la esfera, ni bien apoyo el mouse sobre la esfera, cambia, y entonces acá me va a aparecer lo que cliqué, lo que elegí, que en este caso es la esfera 1. Entonces, este tipo de sistema se usa más que nada para la transformación de rotación. ¿Por qué esto? Supónganse no, vamos a hacer que este box, en vez de girar sobre su mismo eje, lo que yo quiero es que gire en torno o en derredor de la esfera. Entonces para eso yo ya la generé, o sea, ya la elegí, la cliqué, elijo el comando de transformación rotar. No vuelvo a elegir el pick, porque yo el pick ya lo hice en una primera instancia para seleccionar la esfera. Acá me aparece la esfera, que ya la tengo nombrada, entonces le voy a decir que quiero que este sea el sistema de visualización, y acá voy a elegir entonces la tercera opción. Fíjense que automáticamente, siendo que el box es lo que está seleccionado, el pivot me lo está mostrando en el centro de la esfera. ¿Esto qué quiere decir? Que está tomando el pivot de la esfera como si fuera la referencia del pivot del objeto. Entonces ahora sí puedo hacer que este box gire alrededor de ese objeto. Esas serían las tres formas de trabajar con los sistemas, con el sistema de visualización. Entonces, view y el sistema de visualización pick, que determina el pivot fuera del objeto. Recuerden siempre volver al estado original, porque si esto les queda así, después cuando hagan alineaciones u otro tipo de transformaciones puede haber problemas. Entonces, una vez que hicieron la rotación o la transformación en el sistema pick, vuelven al view y el sistema de pivot que sea particular para cada uno de los objetos. Bueno, por último vamos a hablar de lo que son las alineaciones. El comando de alineación lo vamos a encontrar entonces en la barra superior. En la parte central teníamos los comandos de selección, al lado mover, rotar y escalar, y más hacia la derecha tenemos este botoncito que dice Align. La alineación es una relación siempre entre dos objetos y está dada por tres variables. A saber, primero vamos a hacer los dos objetos. Vamos a hacer un box y vamos a hacer una esfera. Entonces lo voy a tomar con el botón de mover para que se vea. Fíjense, esta esfera, miren dónde está el pivot. ¿Ves que el pivot está fuera de la esfera? ¿Esto qué quiere decir? Que me quedó de la postura anterior, si bien tengo el sistema de visualización está en view, el pivot está fuera del objeto. Entonces tengo que ir a la primera opción para que el pivot vuelva a estar dentro de la esfera. Si no, ahí hubiera tenido un problema con las alineaciones que estamos por aprender. Entonces, la alineación es un sistema de relaciones que propone tres variables: el mínimo, el centro o el máximo de un eje. Supongamos, vamos a tomar este que es un poquito más grande, lo vamos a poner más en primer plano y vamos a hablar del eje X. El eje X, acá lo muestra en el centro del pivot, y lo que tenemos que determinar, ¿qué es lo que es el mínimo? El mínimo es donde nace, es el 0, digamos, de la flecha. El centro es el centro y el máximo va a ser donde termina esa flecha. Esto está dado, por supuesto, por la dimensión en medidas de cada uno de los objetos.
Entonces, si yo traslado esta variable sobre este objeto y digo que toda esta dimensión le corresponde al eje X, voy a determinar que entonces este es el mínimo, el centro va a ser el centro del objeto y el máximo es donde termina. O sea, de lectura de izquierda a derecha voy a decir que primero es el mínimo, el centro y el máximo. Con el eje Y pasa lo mismo. Donde nace, yendo de abajo hacia arriba, voy a determinar entonces que el mínimo es donde nace, el centro es el centro y el máximo va a ser donde termina. De esta manera, el eje Y en este objeto voy a tener el mínimo en este vértice, el centro va a ser el centro de la altura, digamos, en este caso de la altura de este segmento, y el máximo va a ser donde termina el objeto. En principio tengo esas tres relaciones y una cuarta relación que es el pivot. O sea, el sistema de alineación también permite tomar al pivot de acuerdo a donde esté ubicado este en el objeto para alinearlo con otro objeto. Entonces, para ponerlo en práctica, yo lo que quiero hacer es que esta esfera se alinee justo en el mínimo, digamos, donde comienza el box. Entonces, lo que hago primero es selecciono el objeto que voy a mover, que es la esfera. Con el botón de alinear o la tecla Alt más la letra A de alinear, voy a activar el comando. Fíjense que el mouse, el puntero se me cambió de forma y ahora tomo el icono del comando y tengo que ir a tocar el objeto de destino, que es el objeto con respecto al cual yo lo quiero alinear. Cuando me poso aparece una crucecita y hasta me lo nombra, me dice Box 01. Cliqueo y me aparece este cuadro de diálogo. Fíjense, tengo los tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Por defecto me aparecen los tres ejes encendidos y la relación del pivot con el pivot, o sea, del punto del pivot de uno con el punto del pivot del otro. O sea, están los dos alineados con respecto a su pivot. En el cuadro de la izquierda, en la columna de la izquierda, voy a tener lo que es el Current Object, que es el objeto de origen, o sea, lo que yo seleccioné en primera instancia para mover. Y en la columna de la derecha voy a tener el Target Object, que es el objeto al cual yo cliqué en segunda instancia para relacionarlo con el primero. Entonces, vamos a trabajar solamente con el eje X, por lo cual voy a destildar los otros dos. Y entonces, lo que le voy a decir es que el mínimo de esta esfera, el mínimo del objeto de origen, el current, se alinee con el mínimo del objeto de destino. Mínimo de mínimo. Y ahí le voy a dar a aplicar. Una vez que le di a aplicar, se me resetean todos los ejes acá arriba. Fíjense que ya no quedó nada tildado. Y lo que puedo hacer es trabajar con un segundo eje. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que el mínimo en el Y, o sea, la base, digamos, de esta esfera, vista en dos dimensiones, se apoye sobre la base del box. Entonces, en Y voy a dejar mínimo del objeto de destino, el objeto de origen, perdón, en la columna izquierda, que se alinee con el mínimo del objeto de destino, en Y. Le voy a dar a aplicar. Entonces, ahora me quedó alineado tanto el borde izquierdo, vamos a decir la esfera, con el borde inferior, ¿sí? Que sería en relación a los ejes X, por un lado, el mínimo de X y el mínimo de Y, con el mínimo de X y el mínimo de Y en el objeto de destino. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo ahora quisiera que esta parte, o sea, el máximo de Y, se ubicara justo tangencial a el mínimo de este objeto? Lo que tendría que indicarles justamente es eso. Ahora, en el objeto de origen, el current, le voy a decir que sea el máximo, el de Y, que se ubique con el mínimo del box sobre el eje Y. Entonces tildo el eje Y, de esta manera me va a quedar alineado el máximo de la esfera con el mínimo del box. ¿Qué pasaría si eligiera que estuviera en el centro? O sea, que todo esté en el centro. Entonces le voy a decir que sea el centro del objeto de origen, el centro del objeto de destino, y ahora le voy a tildar que sea tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces ahí me lo va a dejar exactamente en el centro. Que muchas veces esta opción se corresponde, no siempre, pero muchas veces, con la opción de el pivot de uno con el pivot de otro. Fíjense que cuando yo la activo, acá no pasa nada. O sea, sí, pasó algo. Fíjense, a ver, eje X y eje Y. Pivot y pivot, ¿sí? Pero tengo que tener tildados los ejes.
Cada vez que yo realice una operación, para que esta operación quede efectivamente aplicada, le tengo que dar justamente el botón que dice a aplicar. Una vez que le di a aplicar, entonces se me resetea y puedo seguir trabajando. Si ahora yo quisiera entonces que la esfera se apoye en la caja, como yo sé que Z es la altura, porque estoy trabajando en planta y entonces Z es la dimensión que corre perpendicular al monitor, lo que voy a decir es que el mínimo de la esfera, lo que sería la basecita de esta esfera, se alinee con el máximo, lo que sería la tapa del box, en el eje Z. Le voy a dar aplicar, acá no lo veo justamente porque estoy en planta, le voy a dar OK, una vez que le doy OK se cierra el cuadro de diálogo y entonces ahora en la perspectiva lo que veo es justamente que ocurrió eso, está tanto en el centro de los ejes X con el eje Y y la esfera quedó perfectamente alineada. Si yo quisiera que ahora la esfera esté por debajo, lo que tendría que hacer es tomar de vuelta el comando de alinear con el botón de alineamiento o las teclas Alt más la tecla A, tomo el objeto de destino y lo que le voy a decir entonces es que trabaje solamente con el eje Z en relación a la vista activa que estoy trabajando. Fíjense que la que está encendida es la planta, entonces Z en la planta, le voy a decir que ahora sea el máximo de la esfera, o sea la parte de arriba, con el mínimo de la cajita. Entonces si ahora ven en la perspectiva y en las otras vistas, en verdad ya me cambió de postura. Entonces ahora sí le doy OK y con eso tengo las alineaciones. Bueno, con el tema de los ejes y las alineaciones hablamos bastante en clase, entonces sería bueno que ustedes puedan practicar mucho esto, aunque sea con objetos. Yo les había propuesto que se armen cajitas rudimentarias y se dibujen los ejes para poder empezar a entender bien cómo es el sistema de coordenadas y sobre todo entender cuál es Z, la tercera dimensión, en cada una de las vistas planas.